Buenos días, profesor. Ahora voy a explicar lo que es el ejercicio 2 que asignó de tarea. Ya, para empezar, vamos a empezar ejecutando lo que es la tabla, ya que selecciona todos los registros que tenemos ahí. Entonces, aquí podemos ver que en el 001, 110, y el ejercicio decía que se aumentara un 10% de cantidad de asientos en todo aquel ID avión que termine en ya. Entonces, en ese caso sería de aumentar únicamente en AA000. Ya. Ok, ahora lo que haré es pasar a explicar el código. Ya, el código que hice. Entonces aquí decimos select substring. Substring es una función, ya. Entonces en esta función lo que hacemos es agarrar los dígitos guardados en una cadena de strings, ya. Entonces digamos de por sí esta función es muy útil, ¿ya? Aquí podemos ver de que le decimos seleccione con la función substring los datos de código avión en su sexta posición, ¿ya? Aquí le estamos diciendo prácticamente que agarre el último elemento con este parámetro, y con el segundo parámetro le decimos la cantidad de números que debe agarrar. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo prácticamente que agarremos el número 1, 2, 3, 4. Lo ejecutamos y efectivamente, ¿qué pasaría si de repente le decimos que agarre la posición 2? Van a aparecer las A's que están en la posición 2 en la cadena de string. Todas las A. Ahora bien, aquí le decimos que agarre dos elementos desde la posición 2. Ya, entonces agarra un A y un 0, A0, A0. Todo será A0. ¿Ya? Entonces así es como trabaja esta función. En la posición 7 al final no importa, ya que es un elemento de 6 dígitos, ¿ya? Entonces la posición 0 no existe, por lo tanto no nos dará ningún tipo de dato. Podemos ver y todo se muestra vacío. Entonces aquí decimos 6, ya que le decimos que agarre la posición 6, si aquí le ponemos 2, solamente aparece eso, ya que como anteriormente lo vimos en la posición 7, ya. Ahora bien, aquí es donde entra la magia, ya. Esto digamos que es solo comprobación, y si lo que actúa es lo que está sobre el update. Aquí decimos de que actualicemos la tabla avión, ya. Y aquí que modifiquemos lo que es en la tabla número asientos, ya. Entonces, que modifiquemos en la tabla número asientos, que va a equivaler a número asientos más el cálculo del 10% del número asientos, ya. Que aquí sería calcular el 10% de 110, quedaría 11, ya. Entonces, al final, después de ejecutar esta sentencia, lo que quedaría es 121. Y aquí le decimos dónde, según la función substring, agarremos en la tabla código avión todos los elementos todos los elementos que estén en la sexta posición y el único elemento. Y aquí este igual a 1 es donde igualamos, ya igualamos el único elemento, el último elemento, y que sea 1. Si no es a 1, entonces no es 1. Entonces pasamos a ejecutar, y aquí es, digamos, la muestra de de la primera línea. Aquí cómo ejecutamos esta línea, y aquí ya los cambios hechos. Así es como se ve y así es como funciona este programa. Entonces ha sido un gusto. Mi nombre es Omar Steve y mi compañero es Ludwig. Pase un feliz día. Mi nombre es Ludwig Martínez y el día de hoy le explicaré el ejercicio número 4 de la guía, el cual dice de la siguiente manera. Necesitamos mostrar la diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha de registro de todos los clientes y expresar la diferencia primero en años y luego en días. Esta consulta tendrá tres campos, los cuales son el día de cliente, la diferencia en años y la diferencia en días. Y como tal se muestra que este problema requiere la evidencia. Lo primero que necesitamos hacer es utilizar la sentencia select para seleccionar los campos necesitados.
El primero que se selecciona es el ID de cliente, a este no se le hace ningún cambio. Y luego seleccionamos utilizando la fórmula dateDiff, que ya es la función dateDiff, que ya es una función que viene predeterminada en el SQL, y le asignamos la parte que queremos utilizar, que sería el año, y sacará los años de diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha de registro, y este le dará un alias de diferencia de años. Lo mismo será utilizado para la diferencia en días, solo que aquí le mandaremos el parámetro que de días. Igualmente los valores de fecha de nacimiento y fecha de registro. Y se pondrá con el alias de diferencia días. Y lo seleccionamos de la tabla cliente. Al ejecutar este query, nos mostrará el ID de todos los clientes de esta tabla, la diferencia en años y la diferencia en días entre las dos fechas. Este ejercicio no tiene mucha complicación, ya que solamente es de buscar diferencias entre fechas. Así que la forma en la que se hace es bastante sencilla, por lo mismo de que SQL Server ya nos provee una función que es utilizada para sacar estas diferencias. Eso sería todo. Muchas gracias.